Bien, vamos a comenzar la explicación de la última parte de lo que corresponde al análisis ANOVA para el diseño factorial 2 a la 2, donde tenemos dos factores con dos niveles para cada factor. Bien, retomando el ejemplo integrador, donde estamos analizando el tamaño de Broca, la velocidad, la interacción entre ambos factores con respecto a la vibración que se obtiene de la ranuradora, con el objetivo de minimizar la vibración, tenemos entonces que en las sesiones anteriores ya realizamos el análisis ANOVA a partir de obtener los contrastes para poder establecer las fórmulas para efectos principales, para sumatorias de cuadrados, ¿sí? Para poder aplicar nuestra prueba de hipótesis en la que nos resultó que a partir de los estadísticos y del valor P de probabilidad se rechazó la hipótesis nula, por lo cual concluimos que sí existe un efecto por parte del tamaño de Broca en la vibración, sí existe un efecto por parte de la velocidad en la vibración y también existe un efecto por parte de la interacción entre el factor tamaño de Broca y factor velocidad en lo que es la interacción de ambos en la vibración. Bien, entonces una vez que ya calculamos los efectos y nos salió un número positivo, el cual nos indica que sí hay un efecto y que lo comprobamos a partir de un análisis ANOVA en el que se rechazaron nuestras hipótesis nulas, concluyendo que sí hay efecto sobre la vibración por parte de los dos factores y de la interacción entre ambos. También ya graficamos lo que es el efecto de interacción y el efecto principal por parte de ambos factores, donde obtuvimos que se obtiene la mejor combinación para minimizar la vibración, que es el objetivo de este diseño experimental, obtener la combinación en la cual obtenemos la menor vibración, resultando que obtuvimos la combinación de un 16avo de Broca, de tamaño de Broca, que es el nivel bajo, con un nivel bajo de velocidad, que son 40 revoluciones por segundo, o bien también podríamos optar por 90 revoluciones por segundo. Para ambos, la velocidad no afecta siempre y cuando manejemos un nivel bajo para tamaño de Broca, es decir, trabajemos con un 16avo de pulgada. Y bueno, de acuerdo a la gráfica de interacción, recuerdan que la combinación podría ser menos 1 para Broca, que es un 16avo, con 1, que es velocidad, con 90 revoluciones por segundo. Y para las gráficas de efectos principales, resultó que la mejor combinación era tanto un nivel bajo de Broca como de velocidad, que sería un 16avo con 40 revoluciones por segundo, que serían nivel menos 1 con menos 1. Entonces, en ambos casos se puede utilizar tanto ambas combinaciones, como ya lo verificamos de acuerdo a nuestras gráficas de interacción y de efectos individuales. Ahora lo que prosigue es aplicar nuestro modelo de regresión. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a aplicar nuestro modelo de regresión? Bien, tenemos que el modelo de regresión nos va a servir para pronosticar en este caso o predecir en este caso cuál sería el valor obtenido a partir de los mejores tratamientos o de las combinaciones que encontramos en nuestras gráficas de interacción. Básicamente, nuestro modelo de regresión nos va a ser útil, dice, es útil ajustar un modelo de regresión a los datos experimentales con la finalidad de predecir el valor de Y en diferentes valores de los factores estudiados. Es decir, recuerden que un modelo de regresión es un modelo matemático que nos sirve para poder predecir un valor para nuestra variable de respuesta, que en este caso es una Y estimada. Y estimada es cuando nosotros lo estimamos a partir de este modelo o esta ecuación matemática. En este caso, recuerden que nos sirve para predecir el valor para Y, que es para nuestra variable de respuesta. En el caso de este ejemplo integrador, para estimar un valor para la vibración, dependiendo de qué, dependiendo de las combinaciones que nosotros encontramos son mejores
para, en este caso, el objetivo que es minimizar la vibración. Bien, entonces, ¿cuál sería el modelo de regresión que vamos a utilizar para este caso, lo que es un diseño factorial 2 a la 2? Bien, en este caso recuerden que un modelo de regresión siempre va, o un modelo matemático aplicado a un diseño experimental, siempre va a trabajar primero con las medias. Entonces, por lo tanto, tenemos nuestro modelo que es Y estimado, o nuestra variable de respuesta estimada, que en este caso sería la vibración estimada, es igual a ¿qué? A la media global, quiere decir que es la media de todos los valores obtenidos en nuestras réplicas derivadas de nuestras combinaciones, que en este caso sería la media de todos los valores, los 16 valores que tenemos en nuestro ejemplo de la vibración de la ranuradora, sería más A sub x1, perdón, es alfa sub x1, donde alfa es el efecto del factor A entre 2. Es el efecto del factor A entre 2. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este caso, para alfa x sub 1, sub x1, perdón, yo voy a poner el efecto dividido entre 2. ¿Cuál efecto? El efecto obtenido en el cálculo de los efectos estimados que hicimos al inicio. Más, en este caso sería beta sub x2. Y ahora, ¿qué va a significar beta sub x2? Va a significar el efecto del factor b, que en este caso sería el efecto de la velocidad dividido entre 2. De igual manera, aquí sería dividir el efecto obtenido en el cálculo del efecto estimado sobre 2. Luego sería más el efecto de la interacción entre el factor A y el B, que en este caso sería el efecto de la interacción del tamaño de Broca con la velocidad, ¿sí? También dividido entre 2. Y por último sería más el error. Recuerden que el error nosotros no lo manejamos para predecir en este modelo, lo manejamos aparte en un análisis de residuos. Entonces, aquí se escribe de manera general. Sin embargo, al momento de aplicar el modelo matemático, recuerden que únicamente sustituimos hasta, en este caso, la interacción, dejando el error pendiente para manejarlo con el análisis de residuo, que básicamente viene siendo lo que es el error estimado con respecto a las diferencias entre los valores que obtuvimos en nuestro diseño experimental, que serían los 16 valores, con respecto a los estimados que vamos a obtener por parte de aplicar nuestro modelo con respecto a los efectos y la media global. Bien, entonces, con respecto a este modelo, entonces vamos a aplicarlo para el ejemplo integrador, que sería en este caso para el problema en el ejemplo de la vibración de la ranuradora. Y tenemos entonces que dijimos que mu viene siendo la media global, por lo tanto la media global aquí ya está calculada. Básicamente la media global es lo que corresponde a la suma de 18.2 más 18.9 más 12.9 más 14.4 hasta 39.9 dividido entre 16, que viene siendo la media global. Bien, podemos también sumar 64.4, 96.1, 59.7 y 161.1 y dividirlo entre 4, que es exactamente lo mismo. Ahora, al realizar este promedio de los 16 valores, lo que obtenemos es 23.83. Entonces, este 23.83 es el que vamos a sustituir aquí. Este 23.83 se sustituye en nuestro modelo donde tenemos el valor de mu. Vamos a sustituir el valor de mu, que es la media global. Después, para los efectos estimados, dijimos que el valor de alfa sub x1 corresponde a prácticamente el valor del efecto calculado para el factor A, que sería para el tamaño de la broca, que en este caso nos resultó 16.64 al inicio de nuestro análisis de diseño o al inicio de nuestro diseño factorial.
Recuerden que calculamos los efectos y obtuvimos 16.64 para el tamaño de broca. Entonces eso dividido entre 2 nos resulta, esto dividido entre 2 nos resulta 8.32. Luego tenemos el efecto para el factor velocidad, que es el factor B. Nos resultó, recuerden, que es 7.54, el cual vamos a sustituir aquí dividido entre 2 también. En este caso sería 7.54 entre 2, nos resulta 3.77. Y finalmente tenemos el efecto de la interacción entre el factor tamaño de broca y velocidad, que nos resultó 8.71, también hay que dividirlo entre 2, y en este caso nos resulta 4.35. Bien, ya sustituimos los valores de la media global y el de los efectos divididos entre 2. Y hay que dejar, muy importante, hay que dejar indicado x sub 1, x sub 2, x sub 1, x sub 2. ¿Por qué? Porque en este caso ahí es donde nosotros vamos a reemplazar las combinaciones que estamos obteniendo como mejores para en este caso minimizar el valor de la vibración y poder obtener o predecir un valor para y con respecto a esas combinaciones. Entonces, vamos a ver cómo hacer la predicción. En este caso nos dice que la respuesta predicha y estimada en un punto dado es un estimador de la respuesta promedio en dicho punto. Por ejemplo, la predicción en uno de los mejores tratamientos, que es -1,1, donde recuerden que este -1,1 corresponde a un 16avo de Broca, coma, con 1 que sería 90 revoluciones por segundo. Coma 90 revoluciones por segundo. Recuerden que esa fue la mejor combinación que nosotros encontramos en la gráfica de interacción. Sí, sí vamos a recordar. Donde tenemos nuestra gráfica de interacción en la que en este caso tenemos que es 1 menos 1, que significa que tenemos que menos 1 corresponde al nivel bajo de Broca, que es un 16avo, con este caso el menor que en este caso es combinado con la velocidad en su nivel alto, que son 90 revoluciones por segundo, para obtener la menor cantidad de vibración, que fueron 14.9. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos entonces que para este valor de -1 y 1, que es un 16avo, ¿sí?, con 90 revoluciones por segundo, que es la mejor combinación que encontramos en la gráfica de interacción, nosotros vamos a sustituir y vamos a poner que vamos a predecir y obtener valores estimados para la vibración, que es y testada, y lo vamos a predecir con la combinación -1, que corresponde nuevamente a un 16avo de pulgada para el tamaño de Broca, 1, que sería en el nivel alto de la velocidad, que corresponde a 90 revoluciones por segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retomar lo que ya planteamos aquí arriba en el modelo y vamos a sustituir donde tenemos x1, vamos a sustituir -1, donde decimos que x1
¿Corresponde a qué? Corresponde al factor A, que en este caso sería el tamaño de Broca, y donde tenemos que x2 corresponde al factor B, que en este caso sería la velocidad. Entonces, en este sentido, vamos a sustituir, en este caso, donde tenemos x1, vamos a colocar el nivel del tamaño de Broca, que sería -1, porque es el nivel bajo. Donde tenemos x2, vamos a sustituir el nivel de la velocidad, que en este caso sería nivel alto, que es 1 para 90 revoluciones por segundo. Y lo mismo va a pasar con el efecto de interacción. Tenemos x1, x2, x1, x2, que corresponde a x1, el nivel del factor A en el que estamos utilizando la combinación, que es -1, que son un 16avo, multiplicado por 1, que corresponde a x2, que corresponde al factor B, que en este caso sería en su nivel alto, 90 revoluciones por segundo. Si se dan cuenta, aquí en esta parte de x1 y x2 no vamos a colocar un 16avo de pulgada y 90 revoluciones por segundo. Lo que vamos a colocar es la simbología con la que estamos representando los niveles alto y bajo, que corresponden abajo un 16avo y para el factor A, que es el tamaño de Broca, y 90 revoluciones por segundo, que corresponde al nivel alto del factor velocidad. Entonces, en este caso, ¿por qué utilizamos, vuelvo a repetir, por qué utilizamos esta combinación? -1,1, porque en nuestra gráfica de interacción, recuerden que la mejor combinación para obtener el valor más pequeñito, que fue 14.9, o el mínimo de vibración, que fue 14.9, fue la combinación en el nivel de Broca -1, que corresponde a un 16avo, con la velocidad en su nivel alto 1, que corresponde a 90 revoluciones por segundo. Por eso es que estamos utilizando esa combinación. Entonces, lo que queremos es predecir a través de nuestro modelo de regresión el valor para nuestra vibración, que en este caso es ya estimada, con respecto a la combinación que obtuvimos como mejor en nuestra gráfica de interacción, y comprobar de esa manera que realmente estamos obteniendo un valor mínimo de la vibración para la ranuradora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente lo que vamos a hacer aquí, pues ya prácticamente solamente ya tenemos 23.83 más 8.32, vamos a multiplicar. Recuerden que cuando realizamos este tipo de operaciones donde involucramos multiplicaciones y sumas, primero hay que multiplicar y después los resultados los sumamos. Entonces, en este caso tenemos que multiplicar. En este caso, entonces, tenemos que multiplicar primero 8.32 por -1, después aquí serían pues menos 8.32, ¿no? Luego aquí serían 3.77 por 1, acá sería 3.77, luego aquí sería 1 por -1 por 4.35, que en este caso serían menos 4.35. Ya que tenemos esos valores, los vamos a sumar. Sumaríamos 23.83 menos 8.32 más 3.77 menos 4.35. Y nos va a dar un valor de 14.92. ¿Qué quiere decir? Aquí estaríamos comprobando que efectivamente el valor que estamos obteniendo para la vibración manejando
un 16avo de broca con de pulgada de tamaño de broca con 90 revoluciones por segundo de velocidad, serían 14.92 para la vibración. Entonces aquí estamos prediciendo que el valor con esa combinación para tamaño de broca y velocidad, entonces sí sería 14.92. Bien, ya tenemos entonces el modelo de regresión. En este caso, si queremos comprobar nosotros, si nosotros querríamos comprobar, si nosotros quisiéramos comprobar cuál es la predicción para la vibración que es ya estimada para la combinación que nos resultó en las gráficas individuales o de efectos principales, que en este caso vamos a recordar, vamos a regresar a las gráficas de efectos principales, donde tenemos que para la broca el menor valor para la vibración lo obtenemos con un 16avo, donde tenemos que en este caso es el valor bajo o el nivel bajo, y para el de la velocidad es el nivel bajo también con 40 revoluciones por segundo. Lo que tendríamos que hacer entonces es también, si queremos predecir para esa combinación cuál va a ser la vibración, que sería y estimada, entonces vamos a manejar -1 con -1. Bueno, aquí ya dijimos que para un nivel alto es 1/8 de pulgada de tamaño de broca, y aquí dijimos que para el nivel alto de velocidad son 90 revoluciones por segundo. Entonces vamos a tomar estos valores con respecto a la gráfica de efectos principales, donde esto nos está diciendo que para minimizar o obtener una mínima vibración debemos de trabajar con una combinación de un 16avo de broca con 40 revoluciones por segundo, porque es donde estamos obteniendo las vibraciones menores, de acuerdo a las gráficas individuales o de efectos principales. Vamos a intentarlo ahora con eso. Ustedes podrían hacerlo también. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Aquí únicamente ustedes lo que tendrían que hacer es sustituir, que en este caso aquí ya no sería una predicción o estimación para -1 con 1, ahora sería para -1 con -1, en caso de tomarlo de los efectos principales o individuales. Y en este caso vamos a trabajar o trabajaríamos con un 16avo. De igual manera, el tamaño de broca tiene que seguir permaneciendo bajo, pero ahora vamos a utilizar 40 revoluciones por segundo en lugar de 90. Entonces, para utilizar esta combinación nivel bajo con nivel bajo de ambos factores, -1 con -1. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? En lugar de colocar aquí -1, bueno, acá sí iría -1 porque es el que estamos manejando del factor A. Recuerden que X1 es el factor correspondiente al factor A. El nivel bajo es un 16avo. Y ahora aquí para el factor B sería X2, que va a corresponder ahora a un nivel alto, que sería, perdón, a un nivel bajo. Entonces aquí sería -1 también. Aquí sería por -1 y aquí sería por -1 por -1. Y entonces ustedes podrían ahí obtener un valor predicho o pronosticado para la vibración con respecto a esta combinación. Lo mismo pueden hacer para las otras dos combinaciones y ustedes podrían corroborar
con cuál combinación les va a resultar la menor vibración, que en este caso sería con la combinación que ya tenemos aquí realizada. Bien, una vez que ya tenemos esta parte del modelo de regresión para hacer la predicción, vamos a calcular lo que corresponde a los coeficientes de determinación y coeficiente de determinación ajustado. Recuerden que este tipo de coeficientes nos ayudan a medir la proporción o porcentaje en que básicamente nuestro modelo explica la variación de los valores obtenidos de Y, que en este caso sería de la vibración, con respecto a los factores involucrados, que en este caso serían el tamaño de broca, la velocidad y la interacción entre tamaño de broca y velocidad. Dice aquí, miden la proporción o porcentaje de variabilidad en los datos experimentales que es explicado por el modelo considerado, que en este caso es un análisis de ANOVA para un diseño factorial 2 a la 2. Bien, entonces recuerden, este coeficiente quiere decir en qué porcentaje nuestro modelo explica la variación de la vibración con respecto a quién, pues a los factores involucrados, que son tamaño de broca, velocidad y la interacción entre ambos. Bien, para que nosotros podamos calcular estos coeficientes, vamos a aplicar dos fórmulas. La primera, donde tenemos que involucrar la sumatoria de cuadrados total, la sumatoria de cuadrados del error. ¿Sí? Para el coeficiente de determinación únicamente sumatoria de cuadrados total, sumatoria de cuadrados del error y multiplicarlo por 100 porque recuerden que es un coeficiente que al final nos da un valor en porcentaje. Bien, y para el coeficiente de determinación ajustado lo que vamos a aplicar es la sumatoria, los cuadrados medios del total, el cuadrado medio del error y de igual manera multiplicarlos por 100. Estos valores van a caer entre 0 y 100. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo un porcentaje. Entonces, tanto el coeficiente de determinación como el coeficiente de determinación ajustado son valores que van de 0 a 100. Si observamos este intervalo, el coeficiente de determinación es mayor que el coeficiente de determinación ajustado. Recuerden que el coeficiente de determinación ajustado nos da una mayor certeza, ya que este minimiza o abarca las variaciones. Bien, dice, para fines de predicción se recomienda un coeficiente de determinación ajustado de al menos 70%. Recuerden que para que nosotros podamos predecir a través de nuestro modelo, siempre debemos de tomar en cuenta que este coeficiente, tanto el ajustado como el normal de determinación, siempre deben de ser de 70 y recomendable mayores de 70% para que podamos predecir con una mayor confianza los valores o estimar con una mayor confianza valores para Y, que en este caso es lo que estamos midiendo. Bien, en este caso ya tenemos nuestras fórmulas, que son estas dos. Vamos a tomar nuestras fórmulas y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir. Bien, aquí tenemos datos recabados de nuestro análisis de ANOVA, donde tenemos la sumatoria de cuadrados para el error, para el total, y de igual manera tenemos el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del total, recuerden que se obtiene dividiendo la sumatoria del cuadrado sobre sus grados de libertad, que sería 1709.83 entre 15 para obtener el cuadrado medio. Pero en este caso, como lo vamos a sustituir directo, ustedes tienen que ir desarrollando las operaciones. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a retomar nuestras fórmulas. Vamos a empezar a calcular el coeficiente de determinación, donde tenemos que es la sumatoria de cuadrados total, que en este caso la sumatoria de cuadrados total viene siendo
1709.83 y entonces esto lo vamos a sustituir en nuestra fórmula. Luego tenemos menos la sumatoria del cuadrado del error. La sumatoria del cuadrado del error, que es 71.73, lo vamos a sustituir en nuestra fórmula. Y vamos a dividir entre la sumatoria del cuadrado total. De igual manera, sustituimos en nuestra fórmula. Únicamente aplicamos la diferencia, 1709.83 menos 71.73, dividimos entre 1709.83 y lo multiplicamos por 100. En este caso estamos observando que tenemos un coeficiente de determinación de 95.8%. Bien, ahora vamos con el coeficiente de determinación ajustado. Para obtener el coeficiente de determinación ajustado, ahora vamos a implicar nuestros cuadrados medios, tanto del total como del error. Bien, en este caso vamos a sustituir. Tenemos que el cuadrado medio total lo vamos a obtener dividiendo 1709.83 entre 15 y a eso le vamos a restar lo que es el cuadrado medio del error, que viene siendo 71.73 y lo vamos a dividir entre 12, que en este caso nos tendría que salir 5.98. Una vez que ya tengamos estas divisiones, los resultados los vamos a restar. Ese valor que nos dé de restar estas divisiones lo vamos a dividir entre el cuadrado medio total, que de igual manera lo obtenemos, ya lo obtuvimos arriba, pero lo estamos representando nuevamente, dividiendo 1709.83 entre sus grados de libertad, que son 15. Bien, una vez que ya tenemos nuestras operaciones, recuerden que ustedes ya tendrían aquí ambos valores, ¿sí? Entonces ustedes tendrían que poner aquí lo que corresponde a 1709.83 entre 15, que equivale a 1709.83 entre 15, que equivale a 113.98. Vamos a colocarlo aquí para que tengan ustedes el dato y puedan corroborar. 113.98 Bien, entonces aquí tendríamos que sustituir prácticamente la suma de cuadrados medios del total, tendríamos que poner aquí 113.98, que es lo que nos resulta de esta operación, menos el cuadrado medio del error, que en este caso ya está calculado, que son 15.98, dividido en cuadrado medio del total, que vienen siendo 113.98. El resultado que nos dé lo multiplicamos por 100 y en este caso nos da un coeficiente de determinación ajustado de 94.76. Bien, si observamos en este caso, no está muy lejano el valor de 94.76 de 95.8. No bajó o no disminuyó considerablemente o demasiado el coeficiente de determinación al ajustarlo. Entonces, ¿qué podemos decir de este coeficiente de determinación? Podemos decir que el modelo explica en un 94.76% la variabilidad de la vibración observada en el diseño experimental
A comparación del valor de determinación, del coeficiente de determinación, que lo explica en un 95.8%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los factores estudiados, lo que son el tamaño de broca y la velocidad, junto con su interacción, son responsables de la variación o de la variabilidad que se observan en los datos obtenidos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tanto el tipo de broca, el tamaño de broca, como la velocidad, como la interacción entre ambas, son responsables de la variabilidad que se observa en la vibración. Bien, ok. Ahora vamos a continuar. Ya que tenemos los coeficientes de determinación y determinación ajustado, y que ya verificamos que realmente si hay un efecto por parte del tamaño de broca, la velocidad y la interacción entre ambos factores, y que si se explica en un buen porcentaje a través de este modelo la variabilidad con respecto a los factores involucrados, ahora vamos a proceder a realizar el análisis de residuos. Bien, recuerden que los residuos prácticamente es lo que conocemos como el error, un error que estamos involucrando en un modelo de regresión, que por lo tanto son las pequeñas o grandes variaciones que podemos observar entre lo que estamos midiendo contra lo que estamos obteniendo en nuestro modelo. Entonces, en este caso, recuerden que es lo observado menos lo predicho, es decir, nuestros valores de vibración obtenidos en nuestro diseño experimental, que son los 16 valores, ¿sí?, que obtuvimos en nuestra tablita. Con respecto, estos 16 valores son los que obtuvimos en nuestra tabla. Vamos a ir a nuestra tabla. Que son los que tenemos aquí, nuestros 16 valores. ¿Sí? Entonces, menos lo predicho, es decir, lo predicho es o son los valores obtenidos a través de aplicar el diseño experimental, es decir, con las diferentes combinaciones. Aquí, en este caso, el modelo de regresión se aplicó, o el modelo matemático se aplicó de acuerdo a las diferentes combinaciones, donde, como ya explicamos anteriormente, fuimos sustituyendo de acuerdo a la combinación y a los efectos entre dos. En este caso sería con la combinación -1, aquí sería la combinación 1 con -1, aquí fue la combinación -1, 1 y así sucesivamente. Ok, entonces en este caso, de acuerdo al cálculo de los predichos y a los valores observados en nuestro diseño experimental, que en este caso son los valores de la vibración que corresponden a Y, nosotros podemos obtener lo que es el error. ¿Cómo lo obtenemos? Lo obtenemos restándole a el valor observado, que es 18.2, el valor predicho, que fue el obtenido con el modelo, y aquí estamos obteniendo 16.09. Aquí en este caso el valor del residuo básicamente es 2.10, el siguiente es 3.17 y así sucesivamente. Bien, yo les voy a compartir el archivo en Excel donde calculé los residuos para que ustedes puedan observar las fórmulas y cómo fue que se aplicó bien el modelo para cada uno de los valores observados y cómo se obtuvo precisamente el valor de los predichos. Aquí estamos repitiendo nuevamente los valores, donde aquí tenemos estos que son divididos, los efectos. Recuerden que para el modelo utilizamos los efectos divididos entre 2. Entonces para el factor A son 8.32, que son 16.9 entre 2. Luego aquí sería 7.56 entre 7.5 entre 2 y 8 punto y fracción entre 2, que son los valores que tenemos aquí para nuestros efectos. Bien, ahora, ¿cómo nosotros vamos a analizar lo que respecta a los residuos? Nosotros los vamos a analizar de dos maneras.
Uno, a través de este gráfico que tenemos aquí, donde tenemos el valor de los residuos del experimento para la ranuradora, que en este caso que nos interesa medir es la vibración y obtener la mínima vibración. Y en este caso, ¿cómo nosotros realizamos este gráfico? ¿O cómo realizamos este diagrama? Nosotros vamos a poner cuatro cuadrantes en los que vamos a involucrar las cuatro combinaciones o tratamientos derivados de nuestro diseño factorial 2 a la 2, que sería 2 elevado al cuadrado, son 4 tratamientos. Entonces tenemos 4 combinaciones y vamos a ir llenando de acuerdo a lo que corresponde a nuestro valor de los residuos conforme a los niveles bajos y altos. Bueno, antes que expliquemos esa parte, vamos a ver qué son los residuos. Recuerden que acá nos dice es la diferencia entre el valor observado en cierto tratamiento y la respuesta predicha por el modelo para tal tratamiento. Entonces, bien, ya tenemos aquí calculado nuestros residuos que resultaron de prácticamente restarle a 18.2, 16.09. Ahorita vamos a ir a ver cómo los calculamos. Primero les voy a explicar este diagrama. Y bueno, vamos a ver. Tenemos los cuatro cuadrantes. En el eje de X tenemos lo que es el factor A, que es el tamaño de la broca. En nuestro en nuestro eje de Y tenemos nuestro factor B, que es la velocidad. En el primer cuadrante tenemos puros niveles bajos, tenemos bajo y bajo, bajo para broca y bajo para velocidad. Ahora, en el segundo cuadrante tenemos nivel bajo para broca y nivel alto para velocidad. En el tercer cuadrante tenemos nivel alto para broca y nivel bajo para velocidad. Y en el cuarto cuadrante tenemos nivel alto para broca y alto para velocidad. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir tomando los valores que tenemos. Yo aquí en esta tabla les puse por colores los niveles. En este caso tenemos niveles -1 con -1, que es donde vamos a empezar en el primer cuadrante. Yo resalté con un color como naranjita lo que son los niveles -1 con -1. Recuerden que tenemos 4 datos. ¿Por qué? Porque tenemos 4 réplicas para cada tratamiento o combinación. Entonces, en este caso voy a colocar -1 con -1. Tenemos en este caso 2.10, que es 2.1 aquí que estamos colocando. Luego el siguiente, -1 con -1, sería 2.80, que es el 2.8 que tenemos acá. Luego sería -1 con -1, sería -3.19, que es redondeado, -3.2. Luego tenemos -1 con -1, que ya es el cuarto valor para la cuarta observación para el tratamiento combinación 1, menos 1.696 y lo redondeamos a -1.7. Bien, acá ya tenemos registrados los cuatro valores que corresponden a los residuos de la combinación nivel bajo de broca con nivel bajo de velocidad. Ahora, vamos con el siguiente tratamiento, que corresponde al nivel con 1, nivel alto y nivel bajo, -1. Entonces vamos con alto y bajo. Vamos al segundo cuadrante, que tenemos entonces acá, más con menos. Sería, ahora lo simbolicé con un color como rosita. Entonces lo identifiqué con un color como rosita. Entonces vamos a ver nivel alto con nivel bajo. Serían 3.17, que es el que tenemos acá. Luego alto con bajo tenemos menos .026, que es el que tenemos acá. Aquí si se dan cuenta varía un poquito en cuanto a decimales, pero no importa, solamente son variaciones por los decimales que estamos tomando. Ok, el que sigue, 1 con -1, tenemos menos 1.62, que es el que tenemos acá. Y por último, el cuarto valor para este tratamiento o combinación, la cuarta réplica, 1 con -1, menos 1.52. Bien, ahí ya tenemos los residuos para este cuadrante.
Ahora vamos con el siguiente cuadrante, que es ahora un nivel bajo de broca con un nivel alto. En este caso sería ahora simbolizado con un color como verde muy clarito y sería -1 con 1 son .94, 97.4 que tenemos acá como .975. Vamos con -1 con 1 menos .426, que es el que tenemos aquí. Vamos con -1 con 1, que es .174, que tenemos aquí como .175. Les digo que son variaciones en cuanto a decimales nada más, por redondeos. Y el último, el cuarto valor observado del tratamiento 3, que sería, o combinación 3 menos 1 con 1, que en este caso sería menos .726, que aquí tenemos como menos .725. Bien, ya tenemos los cuatro residuos para este cuadrante en combinación de nivel bajo de broca con alto de velocidad. Y vamos con el último cuadrante, el cuarto. Ahora ese lo simbolicé con un verde como pistache. Lo identifiqué con un verde un poquito más fuerte. En este caso tenemos positivo con positivo, nivel alto con alto, que en este caso sería .724. Acá lo tenemos como .725. Positivo o alto con alto, que es un octavo con 90 revoluciones por segundo. Tenemos 3.62, que tenemos aquí. Luego vamos con nivel alto y alto, que son un octavo de pulgada con 90 revoluciones por segundo. Menos 3.976, que es como, lo tenemos aquí como menos 3.975. Y el último valor, el cuarto valor observado del tratamiento o combinación 4, que es en ambos factores en su nivel alto, un octavo de pulgada con 90 revoluciones por segundo. El residuo que corresponde es menos 0.376, que tenemos aquí como menos 0.375. Bien, ¿qué analizamos aquí? ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos observar en este cuadrante? ¿Qué información nos arroja? Bueno, en este caso, los residuos pues, nos permite evaluar varios aspectos de la calidad del modelo. ¿Sale? En este caso, el modelo que se propone para los datos, que es el que estamos aplicando. Entonces, mientras los residuos sean más pequeños, pues el modelo va a describir pues, de mejor manera el comportamiento de la vibración, que en este caso es nuestra variable de respuesta. Entonces, lo ideal es que los residuos sean pequeños, lo más pequeños posibles. Pero bueno, eso no va a depender de nosotros, va a depender de los datos que hayamos obtenido, ¿sale? Ok, entonces bien, ya tenemos los cuatro residuos para cada cuadrante de acuerdo a las combinaciones o tratamientos en los diferentes niveles altos y bajos para un octavo, nivel alto de broca, un 16avo nivel bajo de broca, 40 revoluciones por segundo, nivel bajo de velocidad y 90 revoluciones por segundo para nivel alto de velocidad. Ahora, aquí tenemos un valor más que es S, que me va a representar la desviación estándar. Recuerden que con S simbolizamos la desviación estándar que corresponde a una muestra. Bien, ahora, en este caso, ¿qué observamos? Observamos que los valores más pequeños en cuanto a los residuos los estamos identificando en el cuadrante donde estamos combinando el nivel bajo de broca con el nivel alto de velocidad. ¿Se dan cuenta? Aquí en este caso recuerdan que nuestra gráfica de interacción nos resultó que la mejor combinación era un nivel bajo de broca y alto de velocidad para obtener la menor vibración en la ranuradora. Bueno, aquí en este caso podemos observar coherencia con la información o una relación con esa información, ya que aquí, si comparamos los cuatro cuadrantes, en donde estamos obteniendo el menor residuo o los residuos más pequeños es en el cuadrante precisamente donde tenemos esa combinación, donde estamos utilizando el nivel bajo de broca, que es un 16avo de pulgada,
del tamaño con una velocidad alta que son 90 revoluciones por segundo. Si observamos tenemos aquí punto 97, punto 17, menos punto 72, menos punto 42 en comparación con los otros, que aquí estamos obteniendo 3.9, 3.6, 2.1, 2.8, 3.2, 1.7, 3.1, 1.6, 1.5. En este cuadrante estamos obteniendo residuos más pequeñitos. Ahora, de igual manera, acá tenemos, como ya comentaba, el valor de la desviación estándar. ¿Qué significa ese valor de la desviación estándar? En este caso, la desviación estándar de los residuos en cada combinación indica el tratamiento que de manera muestral generó menor variabilidad, ¿sale? Es decir, en este caso, los residuos nos indican cuáles fueron los residuos más pequeños. Entonces, recuerden que mientras más pequeños sean los residuos, el modelo describe de mejor manera el comportamiento de la vibración. En este caso, donde se explicó de mejor manera fue en la combinación nivel bajo de Broca con nivel alto de velocidad, es decir, un 16avo de pulgada del tamaño de Broca y una velocidad de 90 revoluciones por segundo. Y la desviación estándar, en este caso, observamos que también se obtiene la menor desviación estándar en esa combinación, que es 0.75. Aquí el menos y el más significa la combinación de niveles que estamos utilizando. Nivel bajo, nivel alto, que es lo que tenemos acá, nivel bajo con nivel alto. Aquí tenemos nivel alto con nivel alto, nivel bajo con nivel bajo y nivel alto con nivel bajo, ¿sale? Ok, entonces aquí en este caso, al aplicar nuestra formulita de la desviación, también en el archivo que les voy a pasar ahí viene. Entonces, ¿cómo lo calculé en Excel? Esto lo realicé en Excel para que ustedes lo pudieran tener y poderlo revisar. Entonces, en este caso también, la desviación estándar menor se ubica también en la combinación que estamos que identificamos como la mejor para obtener la menor vibración y donde se están obteniendo los residuos más pequeños. Es decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir esta desviación estándar de 0.75 que en esta combinación se obtuvo la menor variabilidad en la vibración. ¿Qué quiere decir? Que en esta combinación se obtuvo la menor variabilidad en la vibración, de acuerdo en nuestra variable de respuesta, de acuerdo a la desviación estándar que fue menor aquí. Fíjense, aquí fue de 0.75, aquí de 3.14, aquí de 2.4 y aquí de 2.91. ¿En qué o para qué combinación se presentó la mayor variación en la vibración? Quiere decir que en este caso el mayor fue 3.14, quiere decir que la mayor variación o variabilidad en la vibración se presentó en una combinación de tamaño de Broca de 1/8, que fue un nivel alto, con una velocidad de 90 revoluciones por segundo, que fue un nivel alto. Entonces, en la combinación nivel alto con alto, de 1/8 de pulgada con 90 revoluciones por segundo, se presentó la mayor variabilidad en la vibración de la ranuradora. Bien, y también podemos observar que de igual manera aquí se presentó de igual forma, se presentaron residuos mucho más grandes. Bueno, en teoría, también aquí en el cuadrante de menos con menos se obtuvieron residuos más grandes, tanto acá como acá. Bien, ok, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a proceder a realizar lo que es la explicación. Les voy a explicar, les voy a mostrar cómo realicé lo que son los cálculos de los predichos. Vamos a abrir aquí el archivo en Excel. Aquí, bueno, también se los voy a compartir. Este archivo, fue en el que trabajé los predichos. En este caso, ¿qué es lo que tengo? Recuerden que nuestro modelo es la media global más el efecto del factor A entre 2, más el efecto del factor B entre 2, más la interacción del factor AB entre 2. Entonces, prácticamente lo único que hice fue sustituir valores
e ir sustituyendo aquí pues básicamente o prácticamente las combinaciones en cuanto a los niveles, ¿no? Entonces aquí únicamente tenemos aquí la media global que corresponde a este valor, más el efecto del factor A entre 2 que corresponde a este valor, multiplicado por, en este caso, el nivel bajo del factor A, más lo que es el efecto del factor B, que es este, entre 2, por lo que es el nivel bajo del factor 2 o B, más lo que es el efecto de interacción del factor AB entre 2, aquí ya está dividido entre 2 cada efecto. Entonces esto sería por menos 1 por menos 1, que son los que tenemos aquí. Y así hice con todos y cada uno. Ok, hice eso con todos. Únicamente aquí fijé la fórmula. Le puse aquí un signo de pesos entre la letra y el número de celda para que no se movieran. Y de igual manera aquí hice lo mismo. Y únicamente arrastré la fórmula. Aquí pues ya nada más cambié los valores. Bueno, acá se fueron modificando los valores de 1 y menos 1. Menos 1 con 1. Ya estos valores quedaron fijos a ponerle el signo de pesos. Y así sucesivamente, únicamente arrastré la fórmula. Y pues los residuos pues son la diferencia entre lo que es la vibración, que es el valor observado de Y, menos el valor obtenido con nuestro modelo matemático, bien llamado predicho. Y de igual manera arrastré mi fórmula para poder obtener los residuos. Y estos residuos pues prácticamente pues son los que resultaron para nuestro gráfico, nuestro diagrama que elaboramos, que acabamos de explicar. De igual manera, aquí lo que corresponde a lo que es la desviación, únicamente introduje la fórmula desves.m igual desves.m, ¿sí? Y únicamente seleccioné los valores que correspondían a esas combinaciones. Entonces, por ejemplo, para el primero, como fue combinación nivel bajo con nivel bajo, solamente seleccioné los valores que corresponden a esos niveles, que en este caso es nivel bajo, nivel bajo, nivel bajo y nivel bajo. Y ya únicamente le cerré paréntesis y le di enter. De igual manera acá, ahora nos fuimos con una combinación entre nivel menos con más, entonces sería un nivel bajo con un nivel alto, que en este caso aquí sería prácticamente este valor, este valor, este valor y este valor, fueron los que seleccioné para sacar nuestra desviación. Aquí de igual manera, ahora me fui con un nivel alto bajo, entonces sería alto bajo, alto bajo, alto bajo, alto bajo, y son los valores que estoy seleccionando para nuestra desviación, ¿sí? Y en el último, de igual manera, ahora va a ser un nivel alto con un nivel alto, alto con alto, alto con alto, alto con alto, alto con alto, que son los que aquí seleccioné para sacar la desviación. Recuerden que es la fórmula igual a desves.m porque es la fórmula que nos sirve para calcular desviaciones estándar para una muestra. Recuerden que trabajamos sobre muestras, ¿sí? Bien, ahora, es lo mismo que sacar la desviación de 0.975 con 0.175, con menos 0.42, con menos 0.72. Es decir, esta desviación es la que corresponde a estos 4 valores, esta desviación es la que corresponde a estos 4, esta desviación es la que corresponde a estos 4 y esta desviación es la que corresponde a estos 4, que fueron los que fui seleccionando aquí en la tablita que realicé para ustedes. Bien, entonces ahora ya está esta parte.
Ya por último, solamente nos resta explicar cómo obtenemos los gráficos, es decir, en este caso nos falta verificar los supuestos los vamos a verificar a partir de graficar los residuos que ya obtuvimos. Entonces, en este caso, dice acá que se deben de verificar antes de dar por válidas las conclusiones de la etapa de interpretación. En este caso, la verificación de supuestos dice que supone que los residuos se distribuyen de manera normal, los residuos se distribuyen de manera independiente y que los residuos se distribuyen con una varianza constante. Es decir, tenemos que verificar esos tres criterios a través de los residuos para poder dar ya por sentado que podemos interpretar con la información que ya tenemos si hay efecto por parte de los factores y su interacción sobre la variable de respuesta, y que precisamente el modelo explica en qué porcentaje la variabilidad de esa variable de respuesta, que es la vibración, con respecto a los factores involucrados y su interacción, ¿sí? Y que todo lo que ya analizamos y obtuvimos como resultado es válido. Entonces, vamos a verificar los supuestos a través de graficar nuestros residuos, y recuerden que hay diferentes formas de graficarlos. Por lo tanto, para que nosotros podamos, aquí yo les marqué con letra negrita, que es la verificación supone que los residuos se distribuyen con varianza constante. ¿Cómo identificamos que se distribuyen con varianza constante? Pues a partir de graficar los residuos contra los, en este caso, predichos, ¿sale? En este caso, ¿cómo lo hacemos? A ver, voy a ir nuevamente aquí a mi tabla de datos. Me dice que una forma de verificar que los residuos se están distribuyendo con varianza constante es a través de graficar residuos contra predichos. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a realizar esta gráfica? Nosotros lo podemos hacer de forma manual, pero pues ya tenemos nuestra grafiquita en Excel. Entonces vamos a revisar cómo se realiza en Excel. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos residuos contra predichos. Lo único que vamos a hacer es seleccionar ambas columnas, solamente hasta donde están los títulos, a más arriba no, porque esa ya es información de más. Entonces, en este caso, recuerden que los errores son los residuos prácticamente. Entonces vamos a darle insertar y me voy a ir a gráficos. Recuerden que nosotros vamos a manejar gráficos de dispersión, entonces le voy acá a dar en gráfico de dispersión. Entonces esta grafiquita que tenemos acá prácticamente ya nos está graficando los residuos contra los predichos. En este caso yo voy a modificarle porque no me está poniendo bien los títulos. Acá sería residuos contra predichos. Aquí el título de este eje, ¿cuál sería? En este caso, en este eje de aquí van a ir los residuos. Aquí van a ir los predichos. Ok. Si quieren pueden cambiarle ahí el formato, bueno, el diseño más bien, no el formato, sería el diseño. Ok, aquí para que se observe más bonito, bueno, no me gustó este. Bien, entonces vamos a ver, esta gráfica que tenemos aquí, vamos a pegarla aquí en nuestro... para compararla. Bien, entonces en este caso, si observamos, en este caso se distribuyen de manera similar los valores que tenemos acá. ¿Qué podemos concluir o qué podemos interpretar de esta gráfica? Nosotros podemos interpretar de esta gráfica que nosotros podemos decir que el supuesto de varianza constante se cumple cuando los puntos graficados están acomodados o se observan que están de manera aleatoria
aleatoria en sentido vertical, ¿sale? Dentro de una banda horizontal. Entonces, cuando nuestros puntos graficados se encuentran aleatoriamente en el sentido vertical dentro de una banda horizontal, quiere decir, es decir, nuestros puntos no tienen ningún patrón, están dispersos en nuestra área graficada. Entonces quiere decir que nosotros podemos observar que se supone que están distribuidos con varianza constante. Aquí nosotros podemos ubicar aquí unos puntos más cercanos, pero no observamos nada más extraño. Entonces no es suficiente para decir que no están aleatorios o que se observa algo muy extraño. ¿Sale? Ok, entonces quiere decir que aquí el supuesto de varianza constante se cumple porque los puntos están distribuidos de manera aleatoria. Bien, residuos contra predichos. Bien, vamos con la siguiente. Bueno, vamos a elevar. Bien, otra forma de verificar este supuesto de varianza constante es cuando nosotros graficamos los residuos contra lo que es cada uno de los factores, es decir, graficarlos contra la broca, el tamaño de broca, o graficarlos contra lo que corresponde al la velocidad, ¿sale? En este caso vamos a graficarlos contra la broca. Si se dan cuenta, aquí los manejamos en su nivel -1 y 1. A Excel, vamos a regresar a Excel. Esta la vamos a acomodar aquí abajo para que la tengan junto con las otras gráficas, para que la puedan revisar. Entonces ahora vamos a graficar residuos contra el tamaño de broca. En este caso yo solamente voy a seleccionar los valores, no voy a seleccionar el título. ¿Por qué? Porque en el título factor broca tengo ambos, tengo la representación de los niveles bajo y alto y el valor de ese nivel. Entonces yo únicamente voy a seleccionar la representación de niveles bajo y alto, -1, 1, -1, 1, y el valor de los residuos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, de igual manera ya seleccioné, me voy a ir a insertar, nuevamente me voy a gráfico de dispersión y otra vez me aparece. Yo aquí le voy a dar en el más para que me aparezcan los títulos de los ejes, y aquí en este caso estoy graficando lo que son los residuos. Y en este caso estoy graficando lo que son estoy graficando los niveles para lo que es el tamaño de broca. Bien, ya tenemos este tamaño de broca. Vamos a cambiarle el título del gráfico. Aquí en este caso serían residuos contra broca. Bien, vamos a cambiarle aquí el diseño para que se vea bien. Y aquí nos aparece entonces el nivel -1 y el nivel 1, nivel -1 que es el nivel bajo de broca, y el nivel -1 y el nivel 1 que es el nivel alto de broca. Vamos a poner nuestra gráfica aquí en nuestro nuestra presentación. Vamos a ponerla para comparar. Bien. Ok, en este caso, ¿qué significa? En este caso, bueno, pues como se puede observar, las columnas de los niveles bajo y alto del factor de broca tienen más o menos la misma dispersión.
por lo tanto, pues se cumple el supuesto de varianza constante. ¿Qué quiere decir? Que los espacios más o menos en los que están distribuidos sobre este eje para cada nivel bajo y alto de la broca, pues más o menos están dispersos aleatoriamente, por lo tanto, pues podremos decir que sí se cumple el supuesto de varianza constante. Bien, ya para finalizar únicamente vamos a explicar lo que con qué gráficos de residuos podríamos nosotros verificar el supuesto de que los residuos se distribuyen de manera normal y se distribuyen de manera independiente. Bien, en este caso podemos utilizar la gráfica residuos en papel normal, es decir, se está graficando en este caso en papel probabilístico normal, donde observamos que aquí los valores de los residuos están a la par de la línea de normalidad. Por lo tanto, podríamos decir que como estos valores rondan en esa línea, podríamos decir que pues sí están cumpliendo con el supuesto de que se distribuyen de manera normal. Y por último, en esta otra gráfica, en la gráfica de residuos contra orden de corrida, acá los residuos prácticamente que son en este caso 16 observaciones, residuos para 16 observaciones con 16 predichos. Aquí ponemos del 0 al 16. ¿Qué es lo que hacemos? Que aquí estamos graficando lo que corresponde al orden en el que se están prácticamente obteniendo los valores contra los residuos. Entonces, en este caso podemos observar, dice, para probar el supuesto de independencia, para eso nos sirve esta gráfica donde graficamos residuos contra orden de corrida. Dice, para probar el supuesto de independencia se requiere capturar los datos en el orden en el que fueron obtenidos a fin de que el software pueda graficar los residuos con respecto al tiempo u orden de corrida. Al observarse que no hay ninguna tendencia, es decir, todos los valores están repartidos aleatoriamente, entonces en este caso podremos decir que el supuesto de independencia se está cumpliendo. Bueno, aquí cabe mencionarles que estas dos gráficas las vamos a obtener nosotros a partir del software de Minitab. Estos no los vamos a realizar de manera manual. Entonces aquí concluimos lo que corresponde a lo que es el análisis para un diseño experimental factorial básico, que es un 2 a la 2 con 2 niveles, 2 factores. Y bueno, esto sería prácticamente lo que es la explicación para un diseño factorial para el ejemplo integrador.